Para trazar nuestro número áureo y espiral de oro, lo que necesitamos es una regla, un lápiz, un compás y nuestra pintura de la Mona Lisa. Lo primero que se hace para trazar el número áureo en este caso será trazar un cuadrado de 13 centímetros por 13 centímetros y en la parte del lado derecho del cuadrado se medirá cuánto es la mitad y se pone un punto para indicarlo, y a partir de ese punto con el compás se mide en el vértice de la parte izquierda en la parte superior del cuadrado hacia la anterior medida, y a partir de ello con el compás se trazará una curva hacia la derecha de la pintura y después se generará una intersección entre la parte de la derecha e izquierda para que se forme un rectángulo, y lo que se hace después es con el compás poner la medida exacta del rectángulo pequeño que se generó, uno de sus lados cortos, que serían la altura, y con esa medida se formarán rectángulos cada vez más pequeños hasta llegar a formar una espiral con los cuadros, y ya por último se trazará con el compás curvas en cada uno de los cuadros que adicionan hasta llegar a formar la famosa espiral del número áureo. Y para resaltar la espiral lo que hicimos fue marcar de esa forma con un plumón. Enseguida, lo que se hará para formar el número áureo en el cachete izquierdo de la Mona Lisa es que se trazará un cuadrado de 2 centímetros por 2 centímetros en la parte del lado derecho del cuadrado, que se medirá a la mitad, y con el compás se hará una medida de dicho punto hasta llegar a la parte inferior izquierda del cuadrado. Y se hará una intersección para formar un rectángulo, y con la medida de corta del rectángulo se formarán cuadrados más pequeños, y después con el compás se formarán curvas, que con este se formará la espiral, y ya por último para trazar encima de la espiral con un plumón se marcará para que sea más visible. Enseguida, para hacer esta espiral de número áureo de esta forma específica, será primero trazar un cuadrado en la parte del medio abajo. Será un cuadrado de 10.5 centímetros por 10.5 centímetros, y después se medirá en el lado derecho del cuadrado a la mitad, así para que el compás de ese punto hasta el vértice izquierdo superior del cuadrado se hará una curva a la derecha de la pintura y se hará una intersección para formar un rectángulo. Después, a continuación, se medirá con el compás uno de los lados cortos del rectángulo, generando cuadrados cada vez más pequeños, y así para formar curvas en cada cuadro y hacer el espiral de número áureo. Por último, pues como se muestra, será solo enmarcar con plumón la espiral.
Lo que se hace primero para formar el espiral o el número áureo en la parte de la cara de la Mona Lisa es trazar en la parte de la cara un cuadrado de 3.5 por 3.5 centímetros y se hace lo de poner un punto a la mitad al lado de la derecha del cuadrado y se mide con el compás esa medida hasta la parte superior izquierda del cuadrado. Después se traza una curva hacia la parte derecha de la pintura y se dibujan o trazan unas intersecciones con esa curva hecha para formar un rectángulo. Luego con el compás se mide el lado pequeño del rectángulo y después nos colocamos en uno de los lados del rectángulo con la medida del compás para trazar cuadrados cada vez más pequeños y después poco a poco ir formando el espiral. Al igual que los demás trazos, se les pone encima un trazo con el plumón para marcarlo. En este caso se traza un cuadrado de 9 centímetros por 9 centímetros en la parte inferior derecha de la pintura de la Mona Lisa, y en el lado que se encuentra abajo del cuadrado se mide la mitad de ese lado y se pone un punto para modificarlo, y después se mide de dicho punto hasta el vértice de la parte superior izquierda, y en esas medidas se pone el compás y se genera una curva hacia la izquierda de la pintura. Y con esa curva se traza un rectángulo y a continuación con el compás se medirá la parte corta de este pequeño rectángulo formado y se harán trazos con esas medidas para formar cuadrados cada vez más pequeños. Y cuando se terminen de hacer esos cuadrados con el compás se formarán curvas para indicar la espiral y así sucesivamente. Ya por último se marcarán con un plumón para que se vea más claro la forma del espiral, y todo esto se debe hacer así porque si no se usan primero medidas iguales para el primer cuadrado quedaría chueco y no quedarían algunas medidas.